Buenas tardes, mi nombre es Marco Mata, estudiante de la carrera de Informática Administrativa de la clase Base de Datos 1, en el cual voy a explicar una breve historia de lo que es referente a la historia de la base de datos. Bueno, la historia de base de datos más que todo viene siempre recopilada con la era de la informática, desde que se compuso la primera computadora, por así decirlo, que fue por el señor Hermann Hofer, cuando creó la primera máquina de tarjetas perforadoras. Desde ahí empieza a nacer lo que es una primera base de datos, pero de una forma manual, no de una forma automatizada. En los años 60 viene a salir lo que es la primera base de datos, que se le conoce como la primera generación de la base de datos de red y base de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. También cabe destacar que otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM con American Airlines para desarrollar el primer sistema de base de datos llamado Sabre. Más que todo era un sistema que manejaba las reservas de vuelo, transacciones e información sobre los pasajeros de la compañía. A su vez también más adelante salió lo que fue el sistema llamado CODASIL, que es Conference on Data System Language, que es para la regulación del lenguaje de programación que estaba pudiendo utilizado por una multitud de ordenadores. Ya introducido en la década de los 70, se puede ver la teoría de bases de datos relacional, a la que publicó una serie de reglas en los sistemas de datos relacionales a través de su antiguo modelo racional, que son de datos compartidos. Aquí donde aparece la empresa conocida como Oracle, que desarrolla un sistema de gestión de base de datos relacional. En la década de 80 vienen más, por así decirlo, más invenciones, en lo cuanto se le dio como la segunda era de la base de datos, ya que esta viene orientada a objetos. También se desarrollaron las otras bases de datos, por así decirlo, o herramientas desarrolladoras que fueron como Excel y Access del paquete de Microsoft, que marcaron el inicio de la base de datos orientadas a objetos. Así se creó la tercera generación de sistemas gestores de base de datos. Continuando un poquito más con el tema, pues ya sabemos que en la actualidad las grandes compañías que controlan el mercado son IBM, Microsoft y Oracle en el campo de la base de datos. Esa es una pequeña introducción. Lógicamente que su historia es grande en cuanto a lo que son la base de datos, quién lo creó, sus lenguajes. Por ejemplo, para destacar Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado por sistemas operativos que soporta los Visual C++, Visual Char, Visual J-Char, Visual Basic. Ahorita le voy a hablar lo que son los tipos de base de datos. Las bases de datos se caracterizan según su flexibilidad de modificación, que son una base de datos dinámicas, son aquellas donde los datos pueden actualizarse o incluso pueden modificarse la mayoría en tiempo real. Base de datos estáticas son bases de datos y consultas cuyos datos no pueden modificarse. Ahora, según su forma de organización, están las bases de datos jerárquicas, que son aquellas que organizan en forma de un árbol al revés, almacenan la información de forma de registro dentro de una estructura jerárquica. Es que proviene su nombre. Cada registro de ese árbol es llamado nodo. Los nodos son registros que contienen alguna información de interés y a partir del nodo raíz son enlazados a otros nodos descendientes, padres e hijos. Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero cada nodo hijo solo puede tener un solo nodo padre. Este tipo de base de datos se recomienda para administrar grandes volúmenes de información, pero actualmente no se utiliza mucho. También están las bases de datos de red.
datos de red, que son en forma jerárquica. La diferencia es que están en la base de datos jerárquica, el nodo hijo no puede tener varios padres, y aquí sí, o sea que en el caso sentido ya que estábamos hablando que un nodo hijo solamente proviene de un padre, en este caso un nodo hijo puede tener diversos padres, o sea hay más interconexión entre las celdas. Ahora también están las bases de datos relacionales, que son las más usadas actualmente. Es para administrar datos de forma dinámica, permite crear todo tipo de datos relacionados entre sí. Los datos son almacenados en registros que son organizados en tablas. De esta forma pueden asociarse los elementos entre sí muy fácilmente. Además se pueden cruzar sin ninguna dificultad. Sus principales características, por así decirlo, pueden ser utilizadas de cualquier persona, son de fácil gestión, se pueden acceder a datos con rapidez, garantiza la total consistencia de datos sin posibilidad de error, son mucho más eficaces con datos gráficos, sistemas de información, geografía y datos de multimedia. También están las bases de datos deductivas, conocidas como bases de datos lógicas. Se pueden generalmente buscadores, pero pueden usarse de otras formas. Y esos son los tipos de bases de datos que tenemos hasta el momento. Es Claudia Zamora. En esta ocasión les voy a hablar sobre los tipos de bases de datos. Las bases de datos se clasifican en 3 grupos. Como punto número 1 tenemos a las bases de datos jerárquicas, que estas presentan una estructura jerárquica, es decir, en árbol. Son aquellas organizadas en forma de un árbol al revés. Almacenan información en forma de registros dentro de una estructura jerárquica. Cada registro de este árbol es llamado nodo. Los nodos son registros que contienen alguna información de interés y a partir del nodo raíz son enlazados los otros nodos descendientes, padres e hijos. Cada nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero cada nodo hijo solo puede tener un solo nodo padre. Entre las características principales de este tipo de bases de datos jerárquicas están que diferentes usuarios pueden accederla y compartir información. Los datos son independientes. Es una estructura rígida, por lo que es difícil de modificar. Requieren gran conocimiento de las unidades de información y los nodos distantes del nodo raíz son de difícil acceso, por lo que se requiere tiempo. Como punto número 2 están las bases de datos en red. Las bases de datos en red, la estructura está interconectada. Es una base de datos conformada por una colección o set de registros, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red. El registro es similar al de una entidad como los empleados en el modelo relacional. Como punto número 3 y para finalizar están las bases de datos relacionales. Son una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde las que se pueden acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas de la misma base. Estas son las más usadas actualmente para administrar datos de forma dinámica. Permite crear todo tipo de datos y relacionarlos entre sí. Entre las características de este tipo de bases de datos están que una base de datos se compone de varias tablas denominadas relaciones. No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de campos, columnas y registros, filas. La relación entre una tabla padre y una tabla hijo se lleva a cabo por medio de las llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Muy buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Raúl Salvador Pieri y mi participación en este trabajo es identificar las bases de datos más populares de SQL. Bueno, hoy en día 9 de cada 10 desarrolladores de PHP utilizan lo que son lenguajes de SQL. Son bases de datos, las bases de datos más utilizadas con SQL son Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL,
Lite y el PostgreSQL. Puesto que un tercio de sus usuarios afirma que el SQL es un lenguaje principal. Como primer punto hablaré sobre las características de Oracle, la cual es un modelo relacional, en la cual aquí los usuarios pueden visualizar las bases de datos en tablas con formatos de filas y columnas. También es una herramienta de administración gráfica, intuitiva y cómoda de utilizar. Tiene como siguiente característica, tiene un control de acceso de tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos. También posee una protección de datos, la cual su seguridad es completa en el entorno de producción y de pruebas, ya sea en la gestión de copias de seguridad. Y estas son los tipos de licencias que nos ofrece la compañía Oracle. Como siguiente punto hablaré sobre Microsoft SQL Server. Y como principal característica nos habla sobre el soporte de transacción. También tiene una estabilidad y seguridad. También posee lo que es un soporte de procedimientos almacenados y también incluye un potente entorno gráfico de administración, la cual permite el uso de comandos de DDL y DML. Y las licencias que nos ofrece Microsoft SQL son dos, la cual son la Enterprise Edition, la cual aquí la idea es para aplicaciones que necesitan un rendimiento en memoria, seguridad y de alta disponibilidad. Y la segunda es el Standard Edition, la cual nos ofrece funciones de base de datos completas para aplicaciones y de data marts del nivel medio. Como siguiente punto hablaré sobre MySQL y sus principales características. Que MySQL es un sistema de base de datos relacional. También nos permite escoger múltiples motores de almacenamiento para cada tabla. Tiene conectividad segura, replicación, disponible en casi todas las plataformas o sistemas. Y las licencias que nos ofrece son estas: la licencia de GNU GPL, la cual en esta nos permite que cualquier persona o empresa con una entidad pueda usar el programa sin ninguna restricción. Y también MySQL también incorpora una licencia comercial, en la cual las empresas pueden redistribuirse el producto bajo sus propios términos. Como siguiente hablaré sobre las características de SQLite, en la cual soporta múltiples tablas, índices de triggers y visitas. Lee y escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro. El formato de base de datos, la cual es multiplataforma y se puede utilizar en el mismo archivo en un sistema de 32 y 64 bits. Y el tipo de licencia que nos ofrece SQLite es de dominio público. Por último hablaré sobre PostgreSQL y su principal característica es que nos permite crear esquemas, tablas heredadas y triggers orientados en eventos que no poseen otros motores. También permite definir procedimientos, no solo en PostgreSQL, sino que también en otros lenguajes como Perl, TCL o Python. Incluso si lenguaje que queramos usar no está soportado para que podamos definirlos con nuevas extensiones. Y las licencias que nos ofrece PostgreSQL son las licencias PostgreSQL, en la cual es muy parecida a la licencia de BSD, que es una licencia libre, y la licencia Enterprise del
que es una tipo de licencia tipo comercial. Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Hoy les voy a hablar de Structured Query Language, que es SQL. Bueno, básicamente es un lenguaje de programación estándar e interactivo para la obtención de información desde una base de datos. Se utiliza para realizar las consultas, toma de forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, autorizar, averiguar la ubicación de los datos y más. SQL no distingue entre mayúscula y minúscula, pero es una práctica recomendable usar para las claves. SQL es un lenguaje de programación para bases de datos relacionales, como MySQL, Oracle, Sybase, SQL Server y Postgres. La historia de lo que es SQL, esto nace con la necesidad de resolver un problema. Básicamente nace los programas para solucionar un problema en los años 70. En 1974, basándose en el modelo correlacional establecido por Edgar Fogg de IBM, comienza a trabajar en la base de lo que sería su base de datos SQL. La idea de fondo era resolver los problemas anteriores ofrecidos una solución estandarizada a los problemas de la época. Entre los años de 1974 y 1977 aparecieron diferentes versiones que popularizaron su integración en diferentes sistemas. Posteriormente, por causas legales, y como él trabajaba con IBM, se vio obligado a rebautizar el nombre de su proyecto a SQL. SQL ya era por 1981 considerado un estándar, pero no fue hasta 1986 cuando el ANSI adoptó SQL como estándar de facto para los lenguajes relacionados. ANSI viene siendo lo que es el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en inglés American National Standard Institute. Es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. SQL, según la ANSI, SQL sufrió varias revisiones y agregados a lo largo del tiempo. Podemos ver que en el año 1986 lo nombraron SQL 86, alias SQL 87, primera publicación hecha por ANSI, confirmada por las organizaciones internacionales y normalizaciones de 1987. Y así fue teniendo sus evoluciones. En 1989, SQL 89, revisión menor. 1999 se agregaron expresiones. En 2003, 2005 iba teniendo sus evoluciones, y en el 2016, SQL 2016 permite ya búsquedas de patrones, funciones, de tablas polimórficas y compatibilidad con los ficheros Hansen. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Eris Hernández. A continuación voy a hablarles sobre algunos de los comandos más utilizados en la creación de una base de datos en SQL. Comenzaremos con el comando create database, que es el comando que permite crear, una nueva base de datos en una ubicación específica. Tenemos aquí lo que es un ejemplo de lo que es el comando creando una base de datos. Pasamos con el siguiente comando que es create table. Es el comando que permite crear una tabla con un nombre en específico con los campos especificados al pasar una o más definiciones y o restricciones. Tenemos aquí lo que es un ejemplo de lo que es crear
una tabla. Create table actor fans, ID in32, no varchar. Pasamos con el comando drop table. El comando drop table se utiliza para eliminar la tabla, el nombre tal, de una base cuando se pasa la restricción if exist. Si la tabla eliminar no existe en la base, el comando no hace nada y no se genera ningún error. Tenemos aquí lo que es un ejemplo de un comando drop table. Seguimos con el comando alter table. El comando alter table se utiliza para modificar una tabla existente. Puede efectuar una de las siguientes acciones: pasar add, definición de columna, añade una columna a la tabla. Create table actor fans, lo teníamos con ID y nombre. Insertamos into actor fans, ID non values Francis. Ese es el primer campo. Alter table actor fans add número. Estamos añadiendo lo que es el campo número. Insert into actor fans. Aquí está ya los datos ya guardados. Pasamos con el comando insert. El comando insert se utiliza para añadir datos a una tabla existente. La tabla en donde los datos se añaden se pasa utilizando un argumento de tipo num o cadena. Tenemos aquí lo que es el ejemplo de lo que es el comando insert. Insert into name string columna. Pasamos con lo que es el comando select. El comando select se utiliza para recuperar datos de una tabla o más tablas. Si se pasa, se devuelven todas las columnas, de lo contrario puede pasar uno o más argumentos del tipo select elemento. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el comando select. Select asterisco no se permite, mientras que el select from office. Pasando al comando update. El comando update permite modificar los datos contenidos de una tabla indicada por el argumento. Tenemos aquí el ejemplo, lo que es el comando update, modificando lo que es un campo o información del campo. Y para finalizar, tenemos lo que es el comando delete, que es el que se utiliza para suprimir toda la parte de una base de datos de la tabla indicada por el argumento. Tenemos aquí lo que es el ejemplo del comando utilizado delete. Delete from movies, where año de estreno menor o igual 2000. Eso sería todo por parte mía.